El hombre tira fríamente la cajetilla de cigarrillos. Da la última calada al cigarrillo que tiene en la mano. Y entra con determinación en el centro de rehabilitación. Pero no se imaginaba que, nada más entrar, tendría que raparse su orgullosa melena rubia. El hombre no estaba nada conforme. Pero el encargado le dijo: «Puedes largarte de aquí. La puerta está abierta. Resulta que este centro de rehabilitación es diferente a los demás. Aunque la libertad personal nunca se restringe. Existe un sistema jerárquico retorcido. Todos los adictos se dividen en 3 niveles. Novatos, inquilinos y dueños. Los recién llegados tienen que hacer cada día los trabajos más sucios y agotadores. A la hora de comer, deben sentarse humillantemente en el suelo. Incluso con el síndrome de abstinencia. Solo pueden acurrucarse solos en un rincón como perros. Si logran sobrevivir a esta etapa infernal, pueden ascender a inquilinos. Aunque ya no se les obliga a trabajar todos los días, deben someterse a un entrenamiento riguroso. Si ascienden a dueños, no solo pueden sentarse a la mesa, sino que también pueden visitar su casa una vez a la semana. Pero si cometen un solo error durante este tiempo, serán degradados de nuevo a novatos y les raparán la cabeza otra vez. Aunque el entrenamiento le haga toser sangre. Este hombre se niega a rendirse, porque su novia está embarazada. Y por primera vez, desea sinceramente ser un buen padre. Sabe que una vez que la adicción llega a la fase de inyectarse, ya no hay vuelta atrás. Y durante el resto de su vida, solo podrá vivir en una pesadilla. Pero nunca podrías imaginar que alguien que no es más que basura despreciada por todos, se convertirá en el futuro campeón mundial de triatlón Ironman. Lo más increíble es que esta es una historia real. Si sientes que tu vida ha sido infeliz estos años, ten paciencia y mira esta historia inspiradora hasta el final. Seguro que cambiará tu vida. Ese hombre se llama Goski. En 1978, ya llevaba 2 años enganchado a las drogas. Se pasaba los días huyendo de la policía o siendo arrestado. Hasta que un día, conoció a una chica, de la que se enamoró a primera vista. Cuando empezaron a salir, Goski la llevó a un antro de drogadictos. Y la arrastró al abismo esa misma noche. Justo cuando estaba disfrutando del momento, un hombre se abalanzó sobre él y le dio una paliza, tirándolo al suelo. Resultaba ser el padre de su novia, quien además era el actual jefe de policía. Pero ante la advertencia de su suegro, a Goski le importó un bledo. Sino que se dio la vuelta y llevó a su chica justo debajo de la comisaría, para armar un escándalo. Esto hizo que al jefe de policía le hirviera la sangre y casi estallara. Su novia aprovechó el caos para escapar. Después de eso, se volvieron aún más descarados. Se pasaban los días colocados en un sótano húmedo. Aunque el jefe siempre arrestaba a Goski y le daba una paliza, no podía impedir que se vieran. Incluso su novia hacía todo lo posible por sacarlo. A veces, cuanto más se oponen los padres, más sienten los hijos la grandeza de su amor. Esa vida de zombies duró 2 años. Ahora no parecen ni personas ni fantasmas. Un día, su novia salió corriendo y empezó a vomitar violentamente. Goski, encorvado como un muerto viviente, salió tras ella. Al ver la cara de sufrimiento de su novia, preocupado, la abrazó contra su pecho, consolándola suavemente. Pero al segundo siguiente, se dio la vuelta y se fue. Sin previo aviso. Ante la mirada atónita de su novia, resulta que quería recoger una colilla que alguien había tirado. Quizás en su corazón, ella importaba menos que una simple colilla. Desesperada, ella empujó a su novio. Goski, confundido, preguntó qué pasaba. Tras un momento de duda, su novia le reveló con resentimiento que estaba embarazada. Viendo la espalda de su novia alejarse, la expresión de Goski pasó gradualmente del shock a la alegría. Corrió emocionado a casa, sin esperar toparse con su madre, siendo golpeada por su padre borracho. Quiso intervenir para detener a su padre, pero él lo empujó contra el borde de la cama, haciéndole sangrar la cuenca del ojo. El resentimiento de años brotó de repente en el corazón de Goski. Recogió una foto de cuando ganó un premio de niño y la tiró lejos. Usted me arruinó la vida. Dijo que yo no valía un centavo, y me lo creí. Y ahora no eres tú el inútil acaso. ¿Y usted qué ha logrado? Viendo esto, me doy cuenta de que fue precisamente la violencia doméstica y la represión del padre lo que llevó a la caída de Goski. Aunque la influencia familiar es inevitable, en realidad no es una excusa para que alguien tome el mal camino. Después, su padre tomó la bicicleta favorita de la infancia de Goski y la tiró con un fuerte estruendo. Esta familia ya no tenía salvación. La última esperanza en la vida de Goski también desapareció con ella. Al llegar al hospital para que le cosieran la herida, la adicción de Goski recayó. Así que, aprovechando que el médico no miraba, se coló en la farmacia y tomó todas las medicinas con morfina. Pero el médico regresó y lo atrapó infraganti. Así fue como Goski terminó en prisión. No solo tuvo que soportar la tortura del dolor, como si miles de hormigas le mordieran el corazón, sino que a veces, por la noche, los reclusos lo intimidaban sin cesar. Hasta el día en que su madre lo visitó en la cárcel, y supo que su novia tenía la intención de abortar al bebé. Para poder escapar de allí lo más rápido posible, para detener a su novia, rompió un tenedor de metal, lo envolvió en pan y se lo tragó directo al estómago. Cuando despertó de nuevo, estaba en el hospital. Pero soportó el dolor de la cirugía y salió corriendo tambaleándose. Inesperadamente, al salir chocó con el padre de su novia. ¿A dónde crees que vas? ¿Crees que no sé por qué
Te tragaste ese tenedor en la cárcel. Déjeme hablar con ella. Aléjate de mi hija, maldito perro, aléjate de ella. Ella está embarazada. Al oír la noticia, el jefe se quedó atónito. Meses después, finalmente Goski salió de prisión. Corrió inmediatamente a casa de su novia. Pero vio que la zona estaba patrullada por la policía. Viendo que no había esperanza de encontrarla, regresó a ese cuarto húmedo. Bajo tierra, como una rata. Le dijo a su amigo de al lado. Dentro de un tiempo dejaré esta porquería que mata a la gente. El amigo respondió. En realidad, me sorprende mucho que te hayas enganchado a esto. Antes eras un atleta con mucho potencial. Tenías familia y amor. No como un paria como yo. Que si muero mañana, nadie lo sabrá. Goski le dijo a su amigo. Quiero rehabilitarme porque voy a ser papá. Quiero ganarme el reconocimiento de mi novia y de mi suegro. Dicho esto, ambos volvieron a sumergirse en esa espiral de humo interminable. Quizás este sea el retrato fiel de la gran mayoría. Siempre hablando de sus metas y sueños. Pero postergando la acción eternamente. Cuando Goski despertó de nuevo, su amigo había fallecido. Pero él pensó que su amigo solo quería descansar unos días. Hasta que la doctora Ava levantó la sábana blanca y dijo que este ya era el caso. De muerte por sobredosis. Número 10 de este año. El siguiente, muy probablemente, sería él. Goski sintió un terror absoluto al instante. Temblando, limpió la ceniza del cuerpo de su amigo. Y luego salió corriendo del hospital como un alma en pena. El funeral de su amigo fue gélido. Aparte del cura, solo había unos pocos adictos. Pero lo que él no esperaba era que su novia viniera al funeral, acompañada de su padre. Al ver a la mujer que tanto añoraba, Goski acarició suavemente su vientre abultado. Estaba loco de alegría porque el bebé seguía vivo. Pero el suegro, a su lado, estaba tan furioso que lo pateó hasta tirarlo a la tumba. Cuando se giró para mirar a su novia, todo lo que vio en sus ojos fue resentimiento hacia él. Así es, Goski lo había perdido todo. Perdió la confianza y las expectativas que todos tenían en él. Tras esta cadena de desgracias, se decidió firmemente a dejar las drogas. Pero, ¿cómo iba a ser fácil dejar una dependencia de 4 años? En casa, tenía que soportar un dolor como si miles de hormigas lo estuvieran mordiendo. Ni siquiera bebiendo alcohol fuerte podía calmar esa adicción aterradora. La mayoría de los adictos sufren trastornos mentales. Y Goski no fue la excepción. Cuando no pudo soportarlo más, y quiso acabar con su vida, esa personalidad caída intentó detenerlo con todas sus fuerzas. Pero él estaba decidido a despedirse de este mundo. Por suerte, su madre lo descubrió a tiempo. Y lo llevó al hospital. Cuando Goski despertó, frente a su cama seguía la familiar doctora Ava. Pero esta vez, sus primeras palabras fueron, «Sálveme». Así, con la ayuda de la doctora Ava, Goski apagó el último cigarrillo de su vida. Y entró en el centro de rehabilitación. En este preciso instante, los engranajes del destino finalmente comenzaron a moverse. Aquí, sufría el tormento de la abstinencia a diario. Cuando sentía que estaba a punto de no aguantar más, sacaba la foto de su novia. Para fortalecer su propia fe. Como el novato de rango más bajo, Goski tenía que hacer los trabajos más sucios y agotadores a diario. No se atrevía a mirarse en el espejo, por miedo a caer de nuevo en el abismo. Pero sin haber terminado aún su trabajo. El entrenador se lo llevó a correr. Pero 4 años de adicción habían vaciado el cuerpo de Goski. Apenas media vuelta y ya estaba sin aliento. Terminando colapsado y vomitando sangre. Alguien intentó levantarlo. Pero el entrenador dijo, «Esperen un momento». Finalmente, Goski logró ponerse de pie por sus propios medios. El entrenador no pudo evitar mirarlo con admiración. Resulta que si quieres ser el último en pie, tienes que depender de tu propio esfuerzo. Poco a poco, el trabajo se le hizo más llevadero. Por las noches, cuando los demás dormían, él se levantaba en silencio para hacer flexiones. Al correr, no solo ya no se caía, sino que superaba continuamente a los demás. Un año después, Goski había cambiado muchísimo. Incluso, el entrenador le consiguió un trabajo de limpieza. En la piscina, tras unos días, el encargado también elogió a este joven trabajador y diligente. Y especialmente, le permitieron entrenar natación después del trabajo. Pero cada día, al regresar al centro de rehabilitación, Goski seguía siendo sometido a un registro minucioso. De repente, se escuchó un grito desgarrador en el piso de arriba. Varios corrieron arriba apresuradamente para ver qué pasaba. Resultó que alguien había recaído en la adicción. Y luego decidió tirar la toalla y acabar con todo. Al día siguiente, el entrenador reunió a todos en la plaza. Y dijo que esta tragedia fue causada por la propia debilidad de ese sujeto. Goski replicó de inmediato. Tal vez sea porque su método es el equivocado. Es debilidad, Jerry Goski. Rendirse es pura debilidad. Dicho esto, el entrenador mostró la cicatriz en su brazo. Para que todos la vieran. Al parecer, él también era alguien con un pasado oscuro. Luego, el entrenador sacó la foto de la novia que Goski había escondido. Según las reglas, Goski sería degradado a novato. Y tendrían que raparle la cabeza otra vez. Aunque Goski intentó explicar con todas sus fuerzas que nunca había olvidado su propósito original al venir aquí. El gerente le respondió tajantemente. No confío en ti. Joder, este lugar es peor que la cárcel. Pero la puerta principal siempre estará abierta para ti. Eso es lo más jodido de todo. Exacto, esa es la genialidad del centro de rehabilitación. Nunca creas nada de lo que dice un adicto. Incluso si lo que dice es verdad. Goski se quedó mirando fijamente al entrenador. En realidad, aún no había entendido cuáles eran las reglas.
Pero esta vez, ya se había acostumbrado a ellas. No solo aprendió la técnica de natación, sino que correr también se le hacía muy ligero. Un día, Goski usó el alcohol que compró con su salario para cambiarlo por una bicicleta vieja y desechada. Desde entonces, retomó la pasión de su juventud y pedaleaba libremente por el bosque. Un año después, Goski quiso participar en una carrera de ciclismo, sin saber que era una competencia de triatlón. Ironman de corta distancia. 700 metros de natación, 5 kilómetros de carrera y 20 kilómetros de ciclismo. De todos modos, era una competencia. Así que Goski se inscribió sin pensarlo 2 veces. Era la oportunidad perfecta para poner a prueba los resultados de su propio entrenamiento durante el último año. Sin embargo, cuando por fin logró cruzar la meta con gran dificultad, descubrió que todo el mundo ya se había marchado. Pero Goski cayó de rodillas, miró al cielo y se echó a reír a carcajadas. No por derrumbe emocional, sino por pura alegría. Porque en ese preciso instante, su vida finalmente iba por el camino correcto. Por fin había roto sus propios límites. Aquellos que parecían casi inimaginables. Pero el terrible demonio en su interior aún no había desaparecido. Al levantar la vista y mirarse en el espejo, todavía veía a su alter ego depravado. Esa personalidad que intentaba seducirlo para que recayera una vez más. Furioso, Goski agarró una silla y destrozó el espejo. Pero, ¿cómo podría ese demonio interior ser eliminado tan fácilmente? Tiempo después, finalmente ascendió al rango de anfitrión. No solo se le permitía comer en la mesa, sino que también podía ir a casa a visitar a su madre. En ese momento, un viejo colega de vicios vino a buscar a Goski, esperando que su madre lo dejara salir para ver qué pasaba. Como él debía cumplir con las normas del centro de rehabilitación, su madre le dijo, si te escapas un rato, nadie se enterará. Pero ahora, Goski se había convertido, sin darse cuenta, en alguien que respetaba las reglas. Así que su madre no tuvo más remedio que acompañarlo abajo. Resultó que el amigo quería decirle a Goski que su novia estaba a punto de morir por una sobredosis. Al llegar al hospital, al ver a la mujer que amaba en ese estado por su culpa, Goski sintió una culpa inmensa y un arrepentimiento profundo por la ignorancia de su juventud. En ese momento, por más apasionado que fuera el beso, se sentía pálido y frágil. Justo cuando se preparaba para irse, de repente, vio a una niña adorable sentada en la puerta. Esta niña hizo que Goski sintiera una cercanía inexplicable. Sin embargo, justo en ese momento, el padre de su novia se acercó y se llevó a la niña en brazos. ¿Cómo se llama? No es tu hija. En ese momento, Goski sabía muy bien que ahora él no merecía reconocer a su propia hija. Tras regresar al centro de rehabilitación, el director le preguntó si tenía algo que confesar. Goski solo explicó que había ido al hospital para ver a su novia, pero que ahora ella estaba en estado vegetativo. No pudieron decirse ni una sola palabra. Pero el entrenador dijo que eso no importaba. Durante la rehabilitación, no puedes confiar en ti mismo. Tampoco puedes confiar en tus emociones. Si quieres quedarte aquí, ve a raparte la cabeza, ponte el uniforme y siéntate en el suelo. Goski no tenía dónde desahogarse. Así que esta vez eligió rebelarse. Insultó al entrenador y abandonó furioso el centro de rehabilitación. A la mañana siguiente, fue a casa de su novia y recibió la noticia de que había fallecido. Llamó a la puerta, pero nadie respondió. Goski, desesperado, regresó a su húmedo sótano. El sofá sucio, las jeringuillas viejas. Todo parecía narrar la historia de su juventud. Una vida tirada a la basura. Él era el único que quedaba vivo allí tras la rehabilitación. Por lo tanto, Goski le regaló un ramo de flores a la doctora Ava para mostrar su gratitud. Y regresó al centro de rehabilitación. Pero no querían abrirle la puerta en absoluto. No tuvo más remedio que quedarse bajo la lluvia, sin lugar a dónde ir. En ese momento, el viejo gerente lo llamó para que subiera al coche. Y comenzó una conversación que recordaría toda su vida. Si no eres capaz ni de rendirte, ¿de qué perseverancia me hablas? ¿Qué mierda vas a rehabilitar? Si ayer en Lenica alguien te hubiera ofrecido droga, estás seguro de que no la habrías tomado. Y así quieres que confíe en ti. Por eso necesitas una meta. Tengo una meta. Ah, sí, dímela. Antes solo tenía basura en la cabeza. Ahora solo quiero volver con mi exnovia. Esa chica. Cuando estaba a punto de irse, vi a nuestra hija. Todo ha cambiado. Eso te lo puedo creer. Pero debes saber que solo con una voluntad de hierro se puede dejar la droga. Así que tienes que ser fuerte. Conviértete en el mejor. A la mañana siguiente, mientras todos estaban en silencio, desayunando, él entró con la cabeza totalmente rapada. Mostró su elección de ser una persona nueva una vez más. Se sentó en el suelo a comer. Pero apenas había comido unos bocados cuando sonó la campana de reunión. Todos se reunieron en la sala principal. Entonces, el viejo gerente sacó un papel. Goski lo tomó confundido para leerlo. Al ver claramente el contenido, se dio cuenta con asombro. Resulta que solo cuando tienes el valor de empezar de cero, puedes adueñarte de tu futuro. Fue a la tumba de su novia. Lágrimas de arrepentimiento brotaron de sus ojos. Pero la vida debe continuar. Cuando estaba a punto de irse, vio al padre, a su esposa y a la niña caminando hacia allí. Goski se apresuró a esconderse a un lado con su bicicleta, mirando desde lejos a su adorable hija. Ese día, mientras Goski nadaba en la piscina, el encargado notó que parecía tener buena resistencia, y comenzó a instruirlo profesionalmente. Si supiera nadar bien, ya sería campeón. Quién sabe, tal vez incluso campeón mundial.
Su técnica y velocidad de natación mejoraron rápidamente. Su condición física también mejoró muchísimo. Un buen día. Goski participó en una carrera ciclista amistosa local. Y, sin querer, ganó el campeonato. El organizador no pudo evitar bromear con él. ¿Por qué limitarse solo al ciclismo? ¿Por qué no intentas participar en el triatlón? El Ironman. De Estados Unidos. Dicen que cada año mueren 2 personas por agotamiento allí. Al oír eso, Goski se sintió muy intrigado. ¿Cómo hago para participar? Que te subas a un cubo de basura para trepar al techo. No significa que estés listo para escalar el Himalaya. Además, tienes que batir un récord del programa para poder clasificar. Así, la vida de Goski tuvo un nuevo objetivo. Desde entonces, entrenó como un loco. Tras los exámenes médicos, la salud de Goski superaba a la de la gran mayoría de la gente común. Esto hizo que Ava exclamara sin poder contenerse. Es un verdadero milagro. Tras años de trato, ambos empezaron a desarrollar sentimientos el uno por el otro. El tiempo voló hasta 1988. Goski sintió que su entrenamiento ya estaba en su punto. Así que fue a la comisaría a pedir ayuda. Al ver que era Goski, el jefe de policía le advirtió de inmediato. Si vienes a ver a mi hija, ni lo sueñes. Tendrás que pasar por encima de mi cadáver. Pero Goski respondió, aún no estoy listo para hacerme responsable de nadie. Pero le prometo que cuando lo esté, daré todo por la niña y no la soltaré jamás. Entonces, ¿a qué has venido? Resulta que Goski quería pedirle al jefe que bloqueara la carretera, para poder simular el triatlón Ironman. Solo, y con la ayuda de su suegro. Finalmente no defraudó las expectativas de nadie. Tuvo el éxito esperado y rompió el récord de Europa con un tiempo de 9 horas y 13 minutos. Poco después, recibió la invitación para participar en el triatlón Ironman. El club local no solo le regaló un costoso equipo deportivo, sino que también cubrió sus gastos de viaje de ida y vuelta. Parece que quien se esfuerza recibe ayuda. Aunque antes fuera tratado como una rata callejera, a la que todos querían golpear. Cuando todo iba viento en popa, el destino le jugó otra broma cruel. Durante un entrenamiento nocturno, un coche lo atropelló, lanzándolo por los aires antes de caer al suelo. Fue llevado rápidamente al hospital. Pero una enfermera descuidada ignoró su historial médico e inyectó directamente 2 mililitros de analgésico, morfina, en su suero. Hay que entender que, para alguien en rehabilitación, esto es como abrir de nuevo las puertas del infierno. Aunque Ava se dio cuenta a tiempo y arrancó la vía. Al llegar la noche, un dolor como de 1000 hormigas mordiendo regresó a Goski. Goski gritaba de agonía. ¿Podría su fuerza de voluntad salvarlo esta vez? No se sabe cuánto tiempo pasó. Pero cuando Goski estaba al límite, en su delirio, le pareció ver a su hija sentada junto a la cama. Finalmente, Goski se calmó poco a poco. Gracias a su voluntad de hierro y al amor por su hija, logró sobrevivir a esa noche infernal. Pero tras la tormenta no llegó la calma. Según el diagnóstico médico, no tenía esperanza de volver a caminar en su vida. Competir era solo una fantasía absurda. Goski se sintió devastado. Inesperadamente, el jefe, que lo odió media vida, vino a animarlo. No solo le ayudó con el pasaporte para competir en EU, sino que le reveló el nombre de su hija. Y ese simple nombre fue lo que reavivó el espíritu de lucha de Goski. Ante la mirada atónita de todos, empezó a aprender a caminar. Cuando caía, se agarraba de la barandilla. Y avanzaba poco a poco. La añoranza por su hija lo sostuvo. Él entrenaba la fuerza de sus brazos, hasta que le dolían. Se apoyaba en las muletas hasta que sus piernas temblaban. A partir de entonces, el pasillo se llenó de su ardiente espíritu de lucha. Junto a las hojas caídas, estaba su alma indomable. El tiempo pasó. Goski se fue haciendo más fuerte. De caminar tambaleándose al principio, a moverse rápido como el viento. Finalmente, 270 días después, Goski, una vez más, superó un límite imposible. Y se convirtió en un milagro del que todos hablaban. Ahora, faltaba menos de un mes para la competición. Sin embargo, justo en ese momento, los organizadores cambiaron las reglas de repente. Y duplicaron la distancia de la competición de triatlón. Eran 8 kilómetros de natación, 360 kilómetros de ciclismo y 84 kilómetros de maratón. Sabiendo que el triatlón anual es realmente agotador hasta la muerte. Sin mencionar que Goski ya había sufrido graves lesiones muchas veces. Todos querían que se rindiera. Incluso el jefe de policía le aconsejó que no fuera, diciendo que ya no era el mismo de antes. Que ya no necesitaba demostrar nada. Pero Goski respondió, tengo que demostrármelo a mí mismo. Te ha costado mucho recuperarte. Ir a Estados Unidos es muy peligroso. Podrías morir allí. Ya te he tramitado el pasaporte. Sí, pero algún día moriré. No puedo dejar a Linka sola. Usted todavía no lo entiende, ¿verdad? Siempre estoy muy tenso. Siempre intento contenerme porque tengo miedo. Cada día vivo con una ansiedad terrible. No me atrevo a mirarme en el espejo. Ya no sé qué más hacer. Si quiero vencer el miedo que hay en mí, esta es la única opción. Al oír esto, el jefe de policía no insistió más. Sin embargo, a perro flaco, todos son pulgas. El club, pensando que Goski se rendiría, le retiró todo el patrocinio que le había prometido. Y el entrenamiento de alta intensidad durante tanto tiempo también hizo que reaparecieran las secuelas de la adicción. En los momentos más graves, incluso vomitaba sangre. Pero esto no pudo frenar su determinación de participar en la competición.
Finalmente, con la ayuda de sus amigos, Goski reunió suficiente dinero para ir a Estados Unidos. El tiempo voló y llegó febrero de 1990. El Campeonato Mundial de Triatlón se celebró tal como estaba previsto. Sonó un disparo y los atletas se lanzaron al mar. Goski, tan valiente como en sus entrenamientos, muy rápido, adelantó a sus rivales y se colocó en primera posición. Pero no duró mucho. Debido a las secuelas, se ahogó y se hundió en el agua. Por suerte, el personal de rescate lo sacó a tiempo a una balsa salvavidas. Pero tras tomar solo unas bocanadas de aire, saltó de nuevo al agua y continuó la carrera. Cuando llegó a la orilla, estaba a 10 minutos del líder. Ante el recordatorio táctico del responsable, Goski no tenía tiempo para nada más. Se cambió rápidamente de equipo y se preparó para usar su punto fuerte y recuperar la distancia en los 360 kilómetros. La siguiente carrera de ciclismo no fue otra cosa que una exhibición personal de Goski. Con facilidad, fue superando a un rival fuerte tras otro. Cuando la carrera de ciclismo terminó, llegó el primero a la meta. Ahora solo quedaba la última etapa, el maratón de 84 kilómetros. Aunque Goski llevaba una gran ventaja, su cuerpo también se estaba acercando al límite. Cuando solo quedaban los últimos 8 kilómetros para la meta, las piernas de Goski temblaban aún más y empezaban a descontrolarse. Solo podía confiar en su extraordinaria fuerza de voluntad. Avanza poco a poco hacia adelante. Pero el dolor extremo en sus piernas hace que caiga al suelo. En ese momento, el encargado también corre hacia él. Al ver sus piernas cubiertas de sangre, se asusta tanto que retrocede unos pasos, así que el encargado saca rápidamente una botella de agua y la vierte sobre las heridas, haciendo que Goski casi se desmaye del dolor. Pero aún así, él no se rinde. Aprieta los dientes y le pide un cuchillo al gerente. Luego corta la punta de sus zapatillas. De esta manera, sus dedos se sentirán más aliviados. Después, el encargado intenta ayudarlo a levantarse. Pero él lo empuja. Y continúa corriendo solo y con dificultad hacia adelante. Cuando cae la noche, Goski está completamente exhausto. Y su conciencia se vuelve borrosa. Como resultado, el demonio en su interior aprovecha para aparecer. En medio del pánico, vuelve a ese camino familiar. Es la encrucijada de su vida. Su amigo yace en el suelo, cuestionándole por qué dejó de contactarlo. Su novia fallecida le ruega que se quede con ella para siempre. Insectos venenosos lo rodean desde todas direcciones. Goski intenta quitárselos uno a uno, pero inesperadamente, su personalidad caída le bloquea el paso. Esa personalidad caída le dice: vas en la dirección equivocada, Goski. Tú no perteneces allá, tú perteneces aquí. A continuación, los puños caen sobre Goski como una tormenta. Es golpeado hasta caer al suelo, incapaz de levantarse. Justo cuando está a punto de no aguantar más, Goski de repente ve a Ava y a su hija esperando en la línea de meta. Ya no quiere quedarse aquí viviendo como un perro, despreciado por todo el mundo. Quiere ser un ser humano por una vez. Ser un padre que pueda proteger a su hija. Un esposo que pueda proteger a su esposa. Un hombre que pueda proteger a sus seres queridos. En ese momento, Goski estalla con una fuerte determinación. E inmediatamente detiene el puño de esa personalidad caída. La resistencia contra el destino comienza en este instante. Con solo 2 golpes hace que su oponente escupa sangre. El golpe final lo derrota directamente. Esa personalidad desaparece y él regresa a la realidad. Ahora, la línea de meta está justo frente a sus ojos. Todos gritan y aplauden por él. Goski se calma. Arrastra sus pesadas piernas y continúa avanzando hacia la meta. Pero en este punto, ya está un poco agotado. Un tropiezo hace que Goski caiga al suelo. Así que se apoya en sus manos y gatea hacia adelante. Poco a poco, la frustración, los tropiezos, el dolor y la edad. Estos bandidos del destino quieren detener su avance. Pero en su corazón solo queda un último pensamiento. Recuperar un futuro brillante para su hija, su novia y todos los que ama. Finalmente, ganó esta competencia con un tiempo de 24:47. Todo el mundo lo anima. El encargado incluso lo abraza y llora desconsoladamente. Porque él se ha vencido a sí mismo y ha derrotado la pesadilla que atormentaba su vida. Esta película está adaptada de las experiencias reales de Goski. De ser un adicto despreciado por todos, pasó a convertirse en campeón mundial. Caminó por este sendero durante 14 años, pasando por más de 5000 días y noches. También se sintió perdido y tropezó. Pero eligió levantarse una y otra vez. Y continuar avanzando con valentía. Sabemos que una vez que una persona tiene fe, estallará con una fuerza inmensa, logrando todo aquello que parecía imposible. Esto es precisamente rompiendo los límites. La historia de hoy termina aquí. Gracias por ver el vídeo. ¿Qué les pareció esta película? Por favor, dejen sus comentarios abajo.